En el Ecuador sí hemos tenido presidentes honestos, honrados, que no han robado ni han dejado robar. Y han sido muy capaces porque han hecho obras pese a las penurias fiscales o escasez de dinero en las arcas del Estado. Han hecho obras sin tener ingresos por venta de petróleo y sin recurrir a sobreprecios, aceptar sobornos o actos de corrupción. Uno de ellos es Clemente Yerovi Indaburu, quien ha recibido innumerables elogios por parte de historiadores, periodistas, académicos e intelectuales como Jorge Salvador Lara, que escribe lo siguiente: varón consular de acendradas virtudes republicanas, Clemente Yerovi pasó por la historia nacional sin ofender a nadie, sirviendo a todos, empeñándose siempre en construir. Cuando la patria le llamó a presidir por corto lapso sus destinos, en circunstancias difíciles, Yerovi pacificó el país, restauró su economía con enérgicas medidas que todos acataron, sometiéndose a la disciplina nacional por él convocada. Por otro lado, el historiador Galo Román anota: en los pocos meses de administración, el señor presidente Yerovi realizó una inmensa labor, llena de patriotismo, trabajo, honradez, comprensión y afán de unir a todos los ecuatorianos en una sola fuerza de producción material mediante el trabajo y el entendimiento espiritual. Ahora leamos la opinión de Alfonso Espinosa de los Monteros. El manejo del sentido común lo volvía sabio. Su paso por la presidencia de la República, sobre la base de su honradez, conocimiento, patriotismo y sobre todo su desprendimiento, le había dado una visión superior. Yerovi fue un demócrata, respetó la ley y los derechos humanos. Al respecto, Simón Espinosa escribe: 7 meses y medio gobernó Yerovi, dio libertad a los presos políticos, no apresó ni desterró a nadie, restableció el derecho a la huelga y a asociarse, respetó las garantías ciudadanas y, aunque elegido de facto, él mismo se sujetó escrupulosamente a la ley. La Junta Militar, que gobernó el Ecuador desde 1963 hasta marzo de 1966, en sus últimos días enfrentó fuertes manifestaciones estudiantiles. La nación ecuatoriana se hallaba al borde del caos. 9 días de paro. Las universidades a punto de desaparecer. Muertos, heridos y cientos de prisioneros era el saldo de la lucha entre el pueblo y las fuerzas militares. Es así que en la madrugada del 29 de marzo, el Estado Mayor presionó a la Junta Militar para que cesara en sus funciones, ante la presencia de Camilo Ponce, Galo Plaza, Andrés F. Córdoba y altos oficiales del ejército en el Ministerio de Defensa. Las fuerzas políticas designaron presidente provisional a Clemente Yerovi Indaburu. El literato y escritor Alfredo Pareja Díez Canseco se refiere así sobre don Clemente Yerovi: gobernó ahora con elevación, serenidad y probada competencia, de manera que en poco tiempo logró enderezar la economía nacional, deteriorada por anteriores desaciertos. Desafortunadamente, la administración de Yerovi fue muy corta, pues habría de cumplir el encargo
que habíasele hecho. Convocar a Congreso Constituyente y devolver a él los poderes recibidos de las Fuerzas Armadas solo para restablecer la legalidad. En apenas 7 meses y medio, Clemente Yerovi hizo muchas obras con poco dinero. En cuanto a educación, se crearon 31 colegios, de ellos 22 particulares, 6 fiscales y 3 municipales. El plan de alfabetización dio matrícula a 122,000 alumnos. En ese gobierno se construyeron 324 aulas escolares en toda la República. Más de 10,000 artesanos recibieron cursos de capacitación y entrenamiento en mecánica automotriz, electrotécnica, radio, orfebrería, sastrería, zapatería, etc. Cursos que se han dictado en casi todas las capitales de provincias. Les recuerdo que estos datos se encuentran en el libro Ecuador, Nación Soberana, de Galo Román. En lo referente a las vías, se construyó el resello entre Aloac, La Palma y Santo Domingo de los Colorados. También se colocó la subbase entre Biblián y Cañar, así como la capa asfáltica desde Babahoyo hasta Juján. En varias ciudades se asfaltó calles y plazas. Por ejemplo, en Quito, la calle 10 de agosto y la calle Ipiales. En Guayaquil, la calle Quito, que une el Puerto Nuevo hasta el sitio donde se construyó el puente sobre el río Guayas. En el gobierno de Clemente Yerovi se proyectó y decretó la construcción del puente sobre el río Guayas, el puente de la Unidad Nacional. En Quevedo se asfaltó la calle principal y muchas otras vías de esa ciudad fluminense. También se construyó el puente Milagro con estructura de hormigón armado, el puente Catarama sobre los ríos Babahoyo y Catarama. Se terminó de armar la estructura metálica del puente San Pablo de Babahoyo. Se construyeron los puentes de Apuela y Cristopamba en Intag y el puente Olivo en la provincia del Carchi. Además, se dio mantenimiento vial a más de 7,723 kilómetros de carreteras del país que quedaron en muy buen estado. Más obras públicas. Pese a la penuria económica fiscal, se inició la construcción con pavimento rígido el tramo de la carretera Quevedo-Empalme. Se trabajó la carretera Novillo-Flavio Alfaro. Se efectuó parte del asfaltado de la carretera Ibarra-Otavalo. Para estabilizar la economía, estableció ciertos mecanismos de apoyo económico al campesinado, como la ley de cooperativas y otros aspectos relacionados al ámbito financiero. Además, dio asesoramiento técnico a los trabajadores rurales, pues decía que la agricultura es una fuente de riqueza y prosperidad que se la merecen quienes verdaderamente trabajan la tierra. Poniendo el ejemplo de don Clemente Yerovi, llegamos a la conclusión de que se puede hacer muchas obras en poco tiempo, sin demagogia ni estridencias, y con poco dinero, siempre y cuando esté ausente la corrupción ejercida por malos o delincuentes políticos que se aprovechan del poder para despilfarrar y robar el dinero de las arcas estatales a través de propagandas cansinas y millonarias, permanentes farras de lujo en Carondelet, sobreprecios en todas las obras públicas y sobornos o acuerdos entre privados. Clemente Yerovi fue un verdadero jefe de Estado, demócrata a carta cabal, pues no dividió a los ecuatorianos, más bien los unió para sacar el país adelante.
No cometió ni permitió actos de corrupción. Respetó los derechos humanos y la ley. No se endulzó en el poder, pese a que grandes sectores de la ciudadanía le pidieron que continúe con las labores presidenciales. En las memorias de Alfonso Espinosa de los Monteros se lee: Yerovi, pese a ser un hombre de estrato social alto, vinculado con la actividad comercial, ganadera e industrial, se mostró como un hombre atento a escuchar lo que el pueblo le pedía. Por su brillante inteligencia, demostró al país que él no había necesitado ir a ninguna universidad del país o del extranjero. Sus conocimientos los había adquirido en la Universidad de la Vida. Se había dedicado a la agricultura para hacer producir la tierra. Era un hombre campechano, montubio y trabajador. En los tiempos actuales, don Clemente es evocado por muchos por las condiciones de estadista que demostró a su paso por el poder. Finalmente, rodeado del respeto y de la admiración de todo el país, don Clemente Yerovi Indaburu, uno de los muy pocos hombres en la historia del Ecuador que se han negado a la presidencia de la República, a pesar de las muchas insistencias que se le hicieron, murió en la ciudad de Guayaquil en la tarde del domingo 19 de julio de 1981.